El budismo es una religión muy importante actualmente en el mundo y ejerce influencia en varias naciones del mundo. Fue fundada por Gautama Siddhartha en el siglo sexto antes del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos hablando de una religión muy antigua. Las doctrinas esenciales del budismo son las siguientes. La primera tiene que ver con la existencia y la universalidad del sufrimiento o la contingencia, a lo que el budismo le denomina el dukkha, palabra sánscrito. Suele traducirse por sufrimiento, por dolor o por miseria. Pero no se trata de cualquier sufrimiento. No se trata de un sufrimiento físico o un sufrimiento pasajero, sino del sufrimiento que surge de todas las tensiones existenciales, en una palabra, de la insuficiencia sentida, de la angustia vital, de la contingencia óntica, es decir, de la contingencia del ser y existencial. Los cristianos quizás comprendamos este sufrimiento al cual está aludiendo el budismo. Los cristianos hablamos acerca del vacío de Dios, de la insatisfacción que se experimenta aquí en el mundo, a pesar de tener todo, a pesar de que se cubran todas las necesidades básicas de todos los seres humanos. A pesar de aquello, todavía hay un vacío en el interior de todos los seres humanos, un vacío existencial, un vacío de Dios, le decimos nosotros los cristianos, que puede ser satisfecho únicamente por Jesucristo. Por lo tanto, a ese tipo de dolor y de sufrimiento es el que está aludiendo el budismo en este sentido. En el cristianismo lo identificó muy bien Agustín de Hipona cuando dijo que nosotros los seres humanos teníamos un vacío, una sed de Dios, y solamente puede ser satisfecho ese vacío por medio de Dios. También el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento ya hablaba acerca de este dolor, este sufrimiento, cuando señalaba que en el mundo hay una insatisfacción total, todo pareciera que fuera vanidad, y ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, por lo tanto lo temporal nunca va a lograr satisfacerlo. A ese sufrimiento, entonces, el que está apuntando el budista con este término dukkha. El origen y la causa del sufrimiento es la sed, señala el budismo. Surge por el deseo de lo apariencial, de lo sensorial, de los placeres o de los objetos agradables, de las ideas o las imágenes placenteras. El Buda dijo que existen tres deseos que los seres humanos sienten: el deseo del placer sensual, el deseo de llegar a ser alguien reconocido y alguien estimado, y el deseo de no existir o el suicidio. Sin embargo, él reconoció que los primeros dos deseos simplemente el que el ser humano está consciente, pero el tercer deseo, la mayor parte del tiempo no lo reconoce los seres humanos, que tiene que ver con el suicidio. El deseo entonces, y para eliminar entonces desde la perspectiva del budismo el sufrimiento, se requiere la supresión de lo que causa el sufrimiento, que es precisamente la sed y el deseo, y tiene que ver con el nirvana o la aniquilación. Nirvana significa extinción, aniquilación, pero no significa aniquilación de la persona, como a veces se interpreta, sino del deseo de lo apariencial, de lo dunkiano. Es el fin de las reencarnaciones en el budismo. Se puede alcanzar este nirvana en la vida, pero sin embargo se consuma solamente con la muerte y con la purificación total. El nirvana no es lo mismo que desde la perspectiva del hinduismo, porque el hinduismo entiende el nirvana, la aniquilación, como una especie de aniquilación de la personalidad y la absorción en Brahman, que es un dios impersonal, una especie de un dios panteísta, y se compara con esta analogía de una gota que cae en el mar. Antes de que caiga al mar se logra distinguir, pero una vez que ha caído al mar ya no se puede distinguir o hacer la diferencia entre la gota y el mar, una vez que ya
ha estado o se ha integrado al mar, se ha asimilado y es parte del mar. No tiene que ver con la fusión con Brahman, puesto que el budismo es un contraste y es una protesta contra el hinduismo. El nirvana es en el budismo, entonces, la abolición de la voluntad, de todo deseo, de toda sensación, de todo cambio, de todo devenir. No es ni la eterna bienaventuranza, ni nada absoluto, sino que es un estado inimaginable de inconsciencia absoluta, de una inconsciencia de no ser. A eso es lo que el budismo le denomina nirvana. Sea lo que fuera el nirvana, lo que importa no es tanto saber qué es lo que es el nirvana, sino más bien cómo buscarlo, dicen los budistas. Ahí está lo esencial del budismo, que más que una religión es una filosofía, es una disciplina para alcanzar la suprema serenidad, la liberación de las reencarnaciones que nos encierran en el deseo de vivir. El, el nirvana es el concepto que utilizó Buda para referirse a la meta de la vida. Nirvana significa apagar o extinguir, no de manera transitoria, sino como se extingue el fuego. Cuando desaparece el combustible, el fuego se apaga. Y esto es el nirvana, es la metáfora que va a utilizar Buda para describir lo que era el nirvana. La extinción son los límites del ser finito, pero de ello no se desprende que lo que queda no es absolutamente nada. Algo queda. Desde el punto de vista negativo, nirvana es el estado en el cual el rescoldo del deseo íntimo se ha consumido por completo. Y todo lo que se restringe, la vida limitada, todo eso ha muerto. Desde el punto de vista positivo, es esa vida ilimitada en sí. Buda evade precisar lo que es el nirvana. Se limitó a decir que el nirvana y lo que le puede resultar cuando estamos estudiando los textos budistas acerca de lo que es el nirvana, Buda finalmente señala que el nirvana es incomprensible, el nirvana es indescriptible, el nirvana es inconcebible, inexpresable. Por lo tanto, es muy difícil entender el nirvana. La única forma de poder entender de alguna manera el nirvana es experimentarlo, y solamente los budistas pueden experimentar y saber lo que realmente eso significa, lo que es el nirvana, porque una vez que se ha experimentado ni siquiera se puede traducir y comentar o describir, porque el mismo Buda señaló que el nirvana era inexpresable, indescriptible, inconcebible, incomprensible. Podemos plantearle más preguntas a los budistas para tratar de entender lo que es el nirvana, si es Dios o no. La definición de Dios es un ser personal, creador de todo. Definido de esa manera, el nirvana no es Dios. Buda no considera el nirvana algo personal, ya que la personalidad requiere ser definida, cosa que el nirvana niega o excluye esa posibilidad. Entonces, el nirvana, ¿qué es lo que es? Es una forma de divinidad. El concepto de divinidad descarta el elemento de la personalidad. El nirvana no es Dios definido como creador personal, pero que se aproxima al concepto de Dios como divinidad, lo suficiente para merecer ese nombre de divinidad, si en ese sentido puede aceptarse que el nirvana es una especie de divinidad. Por eso que aunque el budismo no está interesado en Dios, ni tampoco está interesado en lo espiritual, el más allá, se ha dicho que es una religión ateísta, agnóstica, una religión escéptica, pero se puede clasificar dentro de una religión en tanto tiene un concepto, la trascendencia, un sistema de verdades que hay que creer, un sistema de ritos, y también el concepto del nirvana está presente ahí, esta idea de una especie de divinidad, por lo tanto, por eso que se puede clasificar propiamente tal como parte de una religión. El nirvana se alcanza utilizando diversos recursos. A grandes rasgos, la iluminación se obtiene mediante obras morales, obras éticas y procedimiento de meditación, por medio del renacimiento o reencarnación budista. El budismo, a diferencia del hinduismo, no cree en el alma, por lo tanto,
no se puede aplicar al budismo el término de reencarnación. Más bien tiene que utilizarse otro término y este es el término del renacimiento. Estas son las doctrinas esenciales o las doctrinas fundamentales de la religión budista. La existencia del sufrimiento, que tiene que ver con el sufrimiento existencial, que los cristianos entendemos este sufrimiento que tiene que ver con el vacío. Para nosotros lo podríamos identificar como el vacío de Dios, que solamente Dios lo puede satisfacer en la persona de Jesucristo. El origen de esta insatisfacción es la sed, es el deseo de lo apariencial. Sin embargo, para nosotros los cristianos, el sufrimiento, este vacío existencial, se debe principalmente al pecado que cortó la comunión del hombre con Dios, puesto que la comunión con Dios, por medio de Jesucristo, es el que le da gratificación existencial, una gratificación espiritual completa, integral al ser humano. También el fin del sufrimiento es el nirvana, es la aniquilación. No se sabe exactamente muy bien qué es lo que es el nirvana, a menos que se experimente en el budismo. Para los cristianos, el fin del sufrimiento no tiene que ver con suprimir, eliminar o extinguir esta sed, sino tiene que ver más bien con volver a Dios, volver a la fe, restaurar las relaciones rotas con Dios a causa del pecado. Y esto se consigue por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Hay varios recursos que ellos tienen para conseguir esta meditación, que son los renacimientos, la meditación, las horas morales. En el cristianismo, para alcanzar la salvación y volver nuevamente a esta comunión con Dios, es por medio de la fe, por medio de la oración en la persona del Señor Jesucristo, el perdón de los pecados, y esto se basa solamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos entonces las doctrinas principales del budismo y de alguna manera el contraste con el cristianismo. Tienen algunas semejanzas, algunos elementos que son comunes al cristianismo y otros que dan otras respuestas, otros caminos. El cristianismo da el único camino para llegar a Dios y la verdad, puesto que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesucristo es la vida, es la consumación de todas las verdades religiosas, es la verdad que el ser humano anduvo buscando por diversas religiones a través de la historia, y en Cristo es la consumación, el clímax de la revelación de Dios al mundo. Por eso es que es importante conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, experimentar la satisfacción y la salvación, el perdón de los pecados y la vuelta a la comunión con Dios nuevamente.